Recíbanlo. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y Él quiere bendecirnos, ¿sí? Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Él nos eh, escogió desde antes del vientre de nuestra madre. Así lo dice su palabra. Y muchas veces nosotros caminamos un proceso en la vida y a veces no sabemos por qué. En un momento se nos da por buscar de Dios. A veces por casualidad, a veces porque nos invitan, a veces porque estamos en situaciones donde tocamos fondo y no sabemos más cómo seguir adelante o cómo salir. Todos generalmente venimos de una tradición católica donde tenemos una idea de iglesia, de idolatría, de rituales, de dogmas, donde se nos enseñaron y muchos lo practicamos por mucho tiempo sin saber el significado o la importancia que eso tiene para Dios. Y en muchas de las cosas posiblemente fueron hechas o diseñadas por hombres donde no, no tiene nada que ver Dios en el asunto, ¿no? Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios buscándolo con un corazón sincero, porque reconocemos que necesitamos algo, la palabra de Dios dice que todos somos pecadores. No hay nadie que no peque, todos cometemos pecado. Dice, no hay ni una sola persona que no cometa un pecado. Y dice la Biblia también que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo que Dios nos da es la vida eterna a través de Cristo Jesús cuando muere en la cruz. Cristo no lo tenemos en la cruz porque Él murió de esa manera como está expuesto siempre en todas esas imágenes de idolatría, pero dice que al tercer día resucitó. Fue bajado de esa cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Tomó la victoria, tomó las llaves del Hades, del infierno, de la muerte, y esa llave y esa victoria se la entregó a la iglesia, que iglesia somos cada uno de nosotros. Cuando nosotros entendemos que no hay posibilidad de ser salvos, sino a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros, dice Dios en el libro de Juan capítulo 3 verso 16, amó de tal manera al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando vemos todo ese propósito, entendemos el plan de salvación, que nosotros no estamos por casualidad en la casa de Dios, que nosotros no nos acercamos por casualidad a Dios, venimos porque Él quiere darnos la salvación de nuestra alma. Nuestra alma está perdida sin Cristo y nosotros necesitamos a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente reconocerlo. Dice que todo aquel que le confesare será salvo. Confesar a Jesús es decir, lo necesito, lo quiero dentro de mi vida. Jesús dice que Él está a la puerta y llama. Si nosotros abrimos, Él entrará con nosotros y tendrá esa intimidad y ese tiempo de comunión. Nosotros necesitamos abrir la puerta de nuestro corazón para que Jesús entre. Con una simple oración, con una declaración sencilla, pero con fe en nuestro corazón. Cuando nosotros le decimos, Jesús, te necesito, quiero que seas mi Señor y mi Salvador personal, Él está dispuesto a transformar nuestras vidas. Yo no sé cómo viniste esta noche, no sé si hay alguien que está conectado y está necesitando en esta noche una reconciliación con Dios, porque quizá le conoció hace tiempo y hoy está apartado. Quizá está lejos de Dios, perdido y no sabe cómo acercarse y quizás hace alguna oración de memoria que aprendió alguna vez. Quizá trata de aferrarse a algún amuleto, alguna imagen para encontrar esa paz, pero Él es el único que está dispuesto a darnos
esa paz verdadera que sobrepasa todo entendimiento. Que sí que yo quiero invitarte en esta noche, si estás aquí, si nunca le diste tu corazón a Jesús, si estás conectado y estás viendo esto y decís, quiero tener una nueva oportunidad en mi vida, necesito algo nuevo porque no estoy viviendo bien, no estoy tranquilo con lo que estoy viviendo, yo te invito a que cierres tus ojos allí donde estás y que en voz alta puedas hacer esta oración. Cerrar los ojos no es nada místico, es simplemente para no distraerte y para que puedas tener una intimidad con Dios. Y decirlo en voz alta es porque la palabra de Dios dice que con la voz, con la boca, se declara para salvación y con el corazón se cree para justicia. Cuando nosotros podemos tener la seguridad de que Cristo Jesús oyó nuestra oración, también sabemos que el diablo, el enemigo y todo el infierno entendieron que nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Jesucristo. Yo quiero guiarte en esta oración, que puedas repetirla en voz alta y decirle, Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador personal. Reconozco mis pecados, haber vivido a mi manera y lejos de ti, pero hoy me arrepiento. Te pido perdón, te pido Jesús, que anotes mi nombre en el libro de los cielos y que me ayudes a seguir tomado de tu mano y nunca apartarme de ti. Te doy gracias, Jesús. Amén y amén. Y amén quiere decir, así sea hecho. Si recibiste a Jesús en tu corazón, si le diste una oportunidad de reconciliación con Jesús, comienza a seguir estos pasos. Comienza a caminar en el camino de Dios que Él te va a guiar. Y hoy quiero hablarles a todos los que están recibiendo este mensaje de vivir una vida equilibrada. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Efesios en el capítulo 5, verso 15 al 17, y dice así, mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y les voy a leer este mismo pasaje en una versión conocida como lenguaje actual, y dice así, lo mismo que le leí recién en una versión de Reina Valera, se los leo en lenguaje actual. Y dice, tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Los tontos me dicen amén. No hay ninguno, gloria a Dios. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Fíjense que acá habla de una irresponsabilidad o de una necedad como una tontería. Por eso le dice, no sean tontos, miren bien lo que hagan. Porque a veces nosotros, por no mirar o no caminar de manera correcta, nos desviamos. El verso 15 que leí, lo estuve buscando en una versión de una Biblia parafraseada y dice, vivan con el debido sentido de la responsabilidad, no como los que no conocen el significado de la vida, sino como los que lo conocen. Entonces, cuando nosotros pensamos en vivir una vida equilibrada es una de las mayores virtudes, una de las mayores cosas que nosotros podemos desarrollar. Porque poder vivir en ese equilibrio es algo importante, porque eso nos va a ayudar a ser prósperos en todas las áreas de nuestra vida. Sabe que una de las disciplinas de las Olimpiadas es el pentatlón. Y
Estuve leyendo un poco acerca de eso y antiguamente, las viejas Olimpiadas de Grecia, el pentatlón tenía muchas destrezas de fuerza y de lanzamiento de lanza, de disco, lucha. Y el pentatlón moderno, como hoy se define en las Olimpiadas modernas, cuenta de 5 disciplinas. Según como sea, algunas se cambian, pero esas diferentes disciplinas en las cuales se compite, la meta de aquel que está compitiendo no es ganar en una, sino poder llegar a tener el mayor puntaje en las 5, ¿sí? Y no en una o en dos o sacar el mayor puntaje en una, sino tener un equilibrio en las 5 disciplinas. Y para lo cual se necesita un riguroso entrenamiento, no solo físico, sino también mental y emocional, porque en estas disciplinas hay natación, hay carrera, hay equitación, esgrima y tiro de pistola. Y estaba leyendo que en las últimas Olimpiadas, esa última disciplina se unificaron en dos y se llama láser room, y es tiro de pistola láser y carrera, todo al mismo tiempo. Entonces, el equilibrio, y estuve viendo algún video de la preparación que tienen que tener, porque luego de nadar y de ir a correr, la carrera de obstáculo no es solamente una carrera que tienen que saltar vallas, es una carrera donde tienen que trepar y es un entrenamiento militar muy riguroso el que tienen que hacer. Entonces, detrás de todo el cansancio, el agotamiento de todo eso, tienen que agarrar un arma y apuntar y pegarle al centro. Entonces, uno vendría cansado y yo calculo que, no sé, que me tiro ahí, capaz que le pego un tiro al techo en lugar de... Entonces, todo eso necesita un equilibrio. Pastor, ¿y para qué me dice todo esto? ¿Qué tiene que ver un pentatlón con esto? ¿Sabe que la vida del cristiano nacido de nuevo es un pentatlón de 5 propósitos en los cuales uno debe mantener un balance? Y Jesús los resumió en 2 enseñanzas muy claras que él hizo. Y una es la gran comisión, que todos conocemos, que es lo cual él comisionó a los cristianos. Y el segundo es el gran mandamiento, en el cual él resume toda la ley de Moisés y la enseñanza de los profetas. Y dice en Mateo 28, 19, 20, que es el gran mandamiento: por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el gran mandamiento, en Mateo 22, 37, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí tenemos 2 mensajes importantes que Jesucristo dejó para comisionar a la iglesia: el ir y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el gran mandamiento, para que no pensemos tanto qué es lo que hay que hacer, si me acuerdo de los 10 mandamientos, me acuerdo de 5, de 6 y los otros no me los acuerdo. Él dejó un gran mandamiento para resumir a todos, y es amar a Dios y amar a mi prójimo. Entonces, cuando yo puedo entender todo esto, puedo empezar a caminar llevando un balance y un equilibrio, y debería no ser tan difícil mi vida cristiana si aprendo a equilibrar mi vida en estas cosas. Y vamos a empezar por el primero. Vemos los 5 puntos que nosotros deberíamos tener en cuenta para tener ese buen equilibrio. Y el primero dice:
amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Nosotros fuimos planeados para agradar a Dios. Así que nuestro propósito principal es amar a Dios. Yo cuando alguien ama a alguien, hablamos de pareja, ¿sí? Y uno está muy enamorado, no trata de hacer nada que a la otra persona le disguste o le irrite. Es más, a veces hasta se esfuerza para no hacerle nada malo a la otra persona. Y mucho más si son medios nuevitos en el asunto. Ya cuando uno está medio más, sí, querés enojate, vieja, enojate, pero sí, pero ya cuando uno medio trata de hacer todo bien. Yo le puedo contar historia. Mi señora tenían un perrito, caniche, y el perrito se peleó con otro y se le sacó un ojo afuera y había que llevarla. No había plata para el veterinario, que sí que lo llevamos a la facultad. Y la facultad quedaba en Capital y nosotros vivíamos en zona norte, que sí que nos tomamos el micro y en medio del micro el perro empezó a hacer lío y sacó la cabeza fuera de la mochila y el ojo así, ¡guau! Se armó el griterío arriba del micro, que sí que nos bajan del micro, queríamos subir y nadie nos subía, y yo de novio, enamorado hasta las muelas. Y déjame que yo lo llevo el perro. Y le tiraba planes para matarlo al perro, porque ya no quería más, pobre perro. Que sí que ese perro, si alguien conoce esa zona, casi 14 kilómetros caminando, porque ningún colectivo más nos levantaba, y dije, listo, no paremos más ningún colectivo, caminando con la mochila y el perro con el ojo afuera. Estaba enamoradísimo yo. Si hoy me dice lleva el perro ahí, sabe que él los 14 kilómetros lo hago volando. El perro volando, ¿no? Pero bueno, es lo que uno hace. Y cuando decimos amamos a Dios con todo nuestro corazón, ¿estaríamos dispuestos realmente por Dios a hacer algo así, como lo que acabo de contarle? No, pero ese era el amor que tenía por mi esposa. Y cuando nosotros eh, amamos a Dios de todo corazón, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por Él. Porque sabemos que Dios tiene recompensa por lo que nosotros hagamos. Todo lo que hagas para Dios será un acto de adoración. A veces la gente por ahí no entiende y dice, pero estos están en la iglesia y levantan las manos y oran y lloran y dice, no, y alguien no puede llegar a entender, pero eso es adoración, eso es amor a Dios. Y cuando nosotros podemos llevar eso, dejamos de pensar en nuestras necesidades, en nuestras prioridades, sino que siempre, no, pero es que tengo que hacer, no, Dios está primero en mi vida. Y quizá tengo una agenda organizada de cosas que tengo para hacer, que son para mí. Y cuando amo realmente a Dios, empiezo a dejar esa agenda de costado porque es más importante amar a Dios, es más importante hacer lo que hacemos para Él. Y agradar a Dios, adorarle con todo nuestro corazón. Y ahí nos podemos preguntar, ¿dónde está nuestro corazón? Y no, pastor, lo que pasa es que tengo que trabajar, y si no puedo, no puedo venir porque tengo que trabajar. No, pastor, lo que pasa es que tengo que hacer es, no, lo que tengo que... Y no se trata de congregarse, se trata de en qué podés servirlo. Porque a veces por ahí tenemos un trabajo, tenemos una actividad ya muy importante para un desarrollo de nuestra vida y dejamos porque nos coordina justo en el momento de una reunión. Pero quizá podemos servirle en cualquier otro momento, pero nunca tenemos tiempo. Bueno, donde está nuestro corazón, ahí está nuestro Dios. Si mi corazón está en el deporte, si mi corazón está en el, no sé, en la televisión, en el trabajo, en lo que sea, ahí es donde está mi Dios. Porque cuando amo a Dios con todo mi corazón, lo demás es todo secundario. Él es primero. Y es el primer mandamiento que Dios puso. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todo tu razonamiento, con toda tu voluntad. El amor a Dios está primero. Que sí que ese es el primer equilibrio, amar a Dios con todo nuestro corazón, alma. Y el segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
Fuiste creado para servir, así que tu propósito es mostrar el amor a los demás por medio del servicio. Porque a veces decimos, ay, ¿cómo puedo amar? Y parece que para amar tenemos que estar abrazados a los besos todo el día con alguien. No, yo le puedo servir, lo puedo acompañar, lo puedo escuchar, puedo hacer algo para beneficiarlo. Y eso es amor hacia mi prójimo. Y cuando nosotros entendimos lo que nos enseña como mandamiento Dios, entendemos que el servicio a Dios sirviendo a nuestro prójimo, es nuestro ministerio. Y lo que nosotros ejercitamos a favor de los demás es lo que desarrollamos como ministerio y debemos desarrollarlo. Así sea la enseñanza en una escuelita de niños, así sea el evangelismo en la calle, así sea la visita a un enfermo al hospital o a alguien que está necesitado. Eso es mi ministerio. Eso es lo que yo estoy haciendo con el amor que Dios puso en mí. Entonces estoy amando a mi prójimo. Y a veces nos cuesta porque hay gente que no se ama ni a sí misma, ¿no? Pero cuando decimos amar a nuestro prójimo como a sí mismo, yo creo que a nadie le gusta lastimarse o autoflagelarse solo, a no ser que esté mal y quiere infringir dolor por algo. Pero yo me pinché el dedo hoy y me duele todavía y me arde y la verdad que no me gusta lastimarme a mí mismo. Entonces, de esa misma manera no me gustaría lastimar a otro. ¿Se imagina? Me pinché con una daga ahí tratando de sacar una cosa y se imagina yo que ande por ahí y decir, te amo, ¡ay! Te amo, ¡ay! Sería medio loco. A decir, ¿este qué está haciendo? ¿Está dañando a otro? Bueno, de la misma manera, nosotros tenemos que entender la importancia de amar a otra persona. Si yo no me gusta lastimarme a mí, tampoco tendría que gustar lastimar a otro. Nuestro ministerio es el servicio, el amor, las visitas. Visita, no, ay, sí, no, pues yo visito a todo el mundo. Sí, por ahí visita a todo el mundo porque vas a tomar mate, a garroñar y a chusmear todo el día. No, estamos hablando de una visita con propósito, de sanar, de restaurar, de afirmar a alguien. Eso sería, ¿sí? La contribución, la comprensión hacia otra persona y todo lo que hagamos para nuestro prójimo sin buscar un beneficio personal. Eso es nuestro ministerio y eso es lo que tenemos que desarrollar. Si mi manera de servir al otro es para sacar provecho, es para ver con qué me quedo, es para saber si le puedo garroñar algo, es para saber si quedo a cuenta con él para después el día de mañana él me devuelva el favor. Si lo hago con esa intención, eso no es lo que Dios me mandó a hacer. Pero cuando yo lo estoy haciendo de forma desinteresada, y sabe que la mejor manera de darnos cuenta es cuando nosotros tratamos de hacer algo para alguien que no puede devolvernos el favor, para alguien que no tiene la capacidad, ¿sí? En cualquiera de las áreas que hablemos, de poder devolvernos ese favor que le estamos haciendo. Eso es nuestro ministerio, eso es amar a nuestro prójimo. Todos recuerdan la historia del buen samaritano, un hombre que estaba tirado junto al camino, lo habían agarrado los ladrones, lo habían golpeado. Este pasó y lo vio ahí en necesidad y dijo, este hombre lo tengo que ayudar. Le curó las heridas, lo levantó y lo llevó hasta un hotel. Dijo, le pago aquí para que pueda dormir, cúrenlo, paguen sus gastos, denle de comer, atiéndanlo, denle de comer y yo pago todos los gastos. Este era el que hizo algo de alguien que estaba en la calle, que no le iba a poder devolver ni le iba a poder gratificar, porque él dejó todo listo y se fue. Eso es la importancia de poder servir a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo. El tercer, hablando ya de la gran comisión que Jesús dio, sería el tercer punto de equilibrio, es ir y hacer discípulos. Jesús nos mandó a ser discípulos y fuimos creados con una misión. Así que nuestro propósito es compartir el mensaje de Dios, las buenas noticias del reino por medio del evangelismo. ¿Sí? Este es el punto de balance donde decimos, bueno, pero es que yo recién conozco y no tengo. Cuando Dios nos manda a ser testigos, a testificar,
No nos manda a que nosotros enseñemos de la palabra cuando quizá no sabemos la palabra todavía, pero sí podemos dar testimonio. Mira, yo un día llegué a la iglesia, estaba desesperado, me sentía así, estaba enfermo, estaba endeudado, tenía problemas familiares, estaba, no sé, estaba tocando fondo, pero algo pasó ahí en la iglesia. No sé, conocí gente linda que me aceptaron, no sé qué pasó, la palabra que me hablaron era para mí y Dios no sé lo que hizo, pero yo cambié. Bueno, contale eso. Así como te pasó, contáselo a otro, porque eso es lo que Jesús nos mandó a hacer. Y después va a haber alguien que te va a ayudar a discipular a esa persona. Pero el evangelismo es esto, es poder contar las buenas noticias del reino de Dios. ¿Sabes qué? Dios no hizo nada en mi vida todavía, pero yo estoy diciendo y vi gente que se sanó, veo gente que está transformada. ¿Sabés quién está ahí? Ese loco que andaba en la calle antes y hacía, y ahora está cambiado. ¡Wow! Es una buena noticia de lo que está pasando en el reino. Y eso es lo que Dios nos llamó a hacer. El primer paso para evangelizar es por medio del testimonio personal. Por eso debemos contarle a los demás lo que Dios hizo en nuestras vidas y demostrar con nuestro testimonio el cambio que nosotros estamos logrando. Entonces, eso es suficiente para que nosotros empecemos a equilibrar nuestra vida. ¿Cuántos me van entendiendo hasta acá? El cuarto punto de este equilibrio es bautizándolos. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿sí? Y ahí enseñan el nombre del Padre, del Hijo. Nosotros fuimos llamados para integrar la familia de Dios. Así que nuestra misión más importante es poder identificarnos con la iglesia local por medio de la comunión, del compañerismo, y ahí en esa comunión y ese compañerismo pasa lo mismo. El bautismo es un paso de fe, ¿sí? Para poder unirnos a la familia de Dios. Empezamos congregando, empezamos teniendo una comunión, teniendo una unidad, ¿sí? En común, y empezamos a formar parte de la familia de Dios. Porque a eso nos llamó Dios, a decir, no, pero yo soy cristiano, güey, ¿a qué comunidad perteneces? Acá nosotros le decimos, ¿a qué iglesia vas? Y no se trata el tema de tener un rótulo o una estampilla de a qué iglesia pertenecemos, pero el pertenecer a una iglesia, el pertenecer a un grupo, a una comunidad, es lo que nos da identidad de cristiano. El cristiano que es cristiano y no congrega, congrega ni tiene comunión con nadie. No, yo tengo comunión, tengo 1200 amigos en Facebook y 2000 en Instagram y no sé qué. Es decir, esos no son amigos. Es decir, ¿quién conoce tu necesidad? ¿Quién te conoce si venís a orar a la mañana y estás con problemas? ¿Y quién te conoce si estuviste en una reunión y te vimos que estabas medio mal? ¿Quién te conoce si estás pasando una situación difícil? Alguien que te ve y que puede hablar con vos. Aquí en las redes podemos poner nuestras vidas de fantasía, que somos quizá los mejores del mundo. Pero cuando nosotros tenemos una relación, ¿qué te pasó acá? Ah, porque te estoy viendo. Y ahí me doy cuenta que te está pasando algo. ¿Y qué tenés que no caminás bien? Ah, te duele. Y así uno se conoce, así uno ve lo que está pasando, así uno puede sentir el dolor del otro. ¿Por qué? Porque hay comunión. Y esto cuando dice bautizando, está diciendo, intégrenlos a una comunidad de fe, intégrenlo a un lugar donde podamos saber si está necesitando algo y donde él se pueda sentir útil también ayudando a otro. Por eso ahí empezamos a equilibrar nuestra vida. Ya ahora empezamos a pertenecer a alguien y sabemos que podemos rendir cuentas, como también podemos contar nuestras situaciones para recibir ayuda. ¿Qué hay que te pueda impedir identificarte con una familia de fe? Temor, vergüenza, al que dirán, uy, ahora van a decir que me dice evangelio, ahora van a decir que me dice hermanito. ¿Y cuál es el tema?
Si te juntás con gente que está consumiendo, te van a decir que sos un adicto. Si te juntás con borrachos, te van a decir que sos un borracho. Entonces, que te juntás con gente de la iglesia que te digan que sos un hermanito, que sos un evangélico, ¿cuál sería el problema? A veces tenemos prejuicios que son los que no nos dejan que nosotros nos podamos identificar. Saben que cuando uno lleva una vida equilibrada, no hay problema. Yo estuve justo en estos días que estuve yendo mucho al hospital. eh, no, yo hablé con alguien, le pasé el teléfono de la iglesia a alguien porque vi que están con... Sí, el otro día estuvieron acá 2 chicos de la iglesia. Una referencia tremenda. Un día que fuimos a visitar a alguien. Entonces, creo que hay una importancia en lo cual alguien puede tener referencia. Y eso pasa porque estamos equilibrándonos en las cosas que Dios tiene. Y eso es bueno porque es lo que Dios nos mandó a hacer. Y el último punto, con esto termino, dice enseñándoles que guarden todas las cosas. Nosotros fuimos hechos para llegar a ser como Cristo. Por lo tanto, nuestro propósito aquí en la tierra es crecer hasta llegar a la madurez por medio del discipulado, de la enseñanza, del crecimiento espiritual. Cada vez que escuchamos una enseñanza, una predicación, cada vez que venimos a una escuela de crecimiento, cada vez que estamos en un grupo pequeño, en una célula, en una casa de paz, comenzamos a recibir enseñanza y eso nos empieza a hacer madurar. Y eso nos empieza a traer crecimiento espiritual. Entonces, cuando empezamos a andar en ese área, nuestras vidas empiezan a ser transformadas. Y ahí nosotros empezamos a crecer a la estatura y a la plenitud de Cristo. Por eso debemos esforzarnos por desarrollar los frutos del Espíritu. Paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, gozo, amor, fe. Cuando nosotros empezamos a crecer en esas cosas. No, ya tenés, se me salía la chaveta. Bueno, ahora tengo más paciencia. Y antes, a mí no venga porque yo... Bueno, ahora soy más bueno. La bondad está creciendo en mí. El amor, la fe, la mansedumbre. Tranquilo, ahora no sé, mira, si hubiese sido antes, ¿sabe qué? Les sacaba la cabeza. ¿Por qué uno empieza a tener ese cambio? Porque los frutos empiezan a crecer. Y este es parte del proceso de enseñarles a guardar todas las cosas. Así como nos fueron enseñando a nosotros, nosotros vamos a ir enseñándole a otros. Y enseñarle no es decirle, ahora no se puede hacer eso, ahora no podés hacer aquello, ahora no podés... No, no se trata de poner prohibiciones. Se trata de enseñarle. ¿Qué te parece a vos? ¿Está bueno eso? ¿Te hace bien? Yo antes hacía eso, después me di cuenta que no me hacía bien. Las juntas que tenía no eran buenas para mí. Y uno le empieza a contar testimonio. Y no decirle, no te podés juntar más con ese, no podés consumir más eso, no podés. Porque cuando empezamos a poner prohibiciones, nos estamos dando cuenta que no le estamos enseñando. Cuando nosotros podemos enseñar, nosotros podemos hacer que las personas tomen decisiones correctas. Entonces, acá vemos estos 5 puntos que nos enseñan a mantener el equilibrio. Y cuando nosotros miramos que el propósito que estos puntos tienen, nos damos cuenta que no es muy fácil mantener el equilibrio. Porque cuando lo miramos así decimos, wow, y todo le prestamos más importancia a lo que más nos apasiona. Generalmente descuidamos lo que no nos gusta tanto. Si me gusta hablar, seguramente que voy a salir a testificar y voy a ser un evangelista y un caradura, no voy a tener problema. Pero quizá me cuesten otras cosas y me cueste equilibrar. El propósito de esto es poder llevar un balance. Por eso debemos pedirle a Dios que nos ayude a vivir en equilibrio. Señor, enséñanos. Enséñanos un equilibrio. ¿Qué es lo que más te está costando? ¿Te cuesta esa comunión, esa adoración? Amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente. Sí, yo en la iglesia, pero yo no se me da por cerrar los ojos, me aburre cuando están cantando.
Por ahí necesitas un día empezar a experimentar. Cerrá los ojos y deja que Dios te toque, empezar a recibir lo que Dios tiene para vos. Y ahí podemos empezar a crecer en adoración, hacer que el señorío de Cristo se desarrolle en mi vida, que el amor de Cristo, así como empiezo a escuchar historias y vio a una madre viuda llorando y le resucitó a su hijo, y vio una mujer de un mal historial que la querían apedrear ahí en la calle, y él tuvo compasión de ella y paró la matanza. Y así en cada una de las historias que nos cuenta vemos que él tenía amor. ¿Por qué me cuesta a mí tanto amar? ¿Por qué me cuesta tanto desarrollar lo que él me mandó a hacer? Necesitamos desarrollar ese amor. Quizá nuestro ministerio, nuestro servicio de amar al prójimo me cuesta. Pastor, porque usted no sabe todo lo que me hicieron a mí, nunca me quisieron ni cuando era chiquito y encima me pegaron y abusaron y se rieron siempre de mí y se burlaban. ¿Cómo quiere que ame? Son todos iguales. Cristo nos amó tal cual que somos. Con todos los defectos y todo lo que teníamos, Cristo nos amó. Y nosotros tenemos que desarrollar ese amor también. Tenemos que hacer que ese amor nazca en nosotros. Y ese es el ministerio que nosotros desarrollamos. Tener visitas de afirmación, servir a los demás, asistirlos, escucharlos. El evangelismo, testificar, predicar, es lo que nosotros tenemos que desarrollar para que el reino de los cielos se extienda. La comunión, el compañerismo, la unidad entre personas de la misma fe, eso nos ayuda a crecer. Y el discipulado, crecer en madurez, en crecimiento espiritual, en carácter. Hoy es el día para hacer un pacto con Dios y decirle: Señor, yo quiero tener una vida equilibrada. Ayúdame. Ayúdame a equilibrarme. Ayúdame a estar en comunión contigo. Ayúdame a adorarte, a servir a los demás. Que de esa manera nuestra vida pueda estar agradando a Dios en todo. El apóstol Pedro dice en su segunda carta, capítulo 3, verso 17: no dejen que los errores de personas malvadas los guíen por caminos equivocados y los hagan perder el equilibrio. Muchas veces la gente no quiere saber nada de la iglesia porque los errores de personas equivocadas los hicieron tropezar a ellos. Los dañaron, tomaron muy en poco lo que era la santidad de Dios. Esas personas equivocadas tomaron con mucha liviandad el servir a Dios. Y decimos: si eso es de ir a la iglesia, prefiero quedarme como estoy. No dejes que los errores de personas malvadas te guíen. Sigue a Dios, que Él te amó, te ama y te va a seguir amando. Que Él se entregó por completo. No hay más amor más grande que este, dijo, que uno dé su vida por el otro. Quizá si fuera por mi propio hijo, yo daría la vida. Por un ser querido, daría mi propia vida. Pero dar la vida por toda una humanidad y ser azotado y golpeado y crucificado por cada uno de nosotros que ni siquiera le conocíamos. Y Él nos amó de esa manera. Yo te invito a que cierres tus ojos allí donde estás y que tomes este momento para hacer una oración personal con Dios. Y si hay un desequilibrio en tu vida, si te falta comunión,
si te falta adoración, si te falta servicio a los demás, o evangelizar, o crecer en madurez, discipulado. Pedile a Dios que te ayude a equilibrar cada una de las áreas de tu vida. Señor, te pedimos perdón, quizá por vivir una vida de ansiedad, de preocupaciones, y a pesar de conocerte, vivir lejos de ti, importándonos nuestras necesidades, buscando nuestra propia ambición. Quizá muchas veces nos desviamos y agarramos por caminos que no son los que tú diseñaste. Aunque pensamos muchas veces que un día ya te conocimos y todo lo que hacemos de ahí en adelante está bien. Porque hicimos una oración de arrepentimiento y nuestras vidas ya cambiaron. Pero tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros un propósito. Tú nos dejaste ese gran mandamiento. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto estás dispuesto para entregarle a Dios? ¿Y cuánto estás dispuesto para hacer por tu prójimo? Espíritu Santo, trae revelación. Habla a cada corazón en esta noche. Haz que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo. Y que esta noche podamos hacer un pacto contigo de vivir una vida equilibrada. Y poner el máximo en cada uno de esos puntos. Tú nos dejaste esa comisión, titulada en la Biblia como la Gran Comisión. Y ese mandato lo dejaste para toda la iglesia, para cada uno de aquellos que te conocen. Ese mandato no es para los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Ese mensaje es para todo el que te conoce a ti. Y tú nos mandaste a predicar tu palabra, a ser discípulos, a enseñarles que guarden todas las cosas, a testificar y extender el reino aquí en la tierra. Papá, yo te pido por cada uno de los que hoy recibieron esta palabra, para que ninguno se aparte del propósito, porque tú nos hiciste con un propósito específico. Y si nos salvaste y nos diste la oportunidad de tener una nueva vida, es para que vivamos en este balance y que nosotros cumplamos el gran mandamiento y la gran comisión. Y lo podamos poner por obra cada día de nuestras vidas, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra escuela, en nuestro lugar donde nos reunimos con gente. Que podamos ser los mensajeros de ese mensaje que tú dejaste hace más de 2000 años y hasta ahora se sigue anunciando. Señor, queremos ser protagonistas de este nuevo tiempo. Queremos ser protagonistas de la extensión del reino, como también de la iglesia que tú vienes a buscar. Padre, yo te doy gracias por todo esto. En el nombre de Jesús, te pido una bendición completa. Salud, finanzas, relaciones sean prosperadas abundantemente para que cada uno tenga lo suficiente para sí, para compartir con otros. Papá, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos toda la gloria y la honra a ti. Amén y amén. Dios bendiga ricamente sus vidas. Viva una vida equilibrada y comparta el Evangelio. No se calle. Dios le bendiga
Mañana los esperamos en la Escuela de Crecimiento, a las 19 horas aquí también, para crecer más con todo lo que Dios tiene.